Buenos días, niños. Hoy hablaremos de elementos de la oración en nuestra clase de comunicación y lenguaje. Esta está en la página número 221. La oración es una expresión con sentido completo que contiene al menos un verbo conjugado. Tenemos acá 3 ejemplos. La oración la empezamos a ver nosotros desde primero primaria. Cada año vamos complementando ciertos elementos que conforman la oración. Tenemos 3 ejemplos de oración simples y sencillas. Luis come helado. Ella estudia lenguaje. Marcos y Sebastián juegan pelota. Si nos damos cuenta, esta oración tiene al menos un verbo conjugado. También nos podemos dar cuenta que podemos utilizar pronombres o sustantivos propios para el inicio de las oraciones. Muy bien, continuamos con nuestro tema. Recordemos que una oración tiene 2 partes, sujeto y predicado. El sujeto es el ser o el objeto del cual se habla en la oración. El predicado es todo aquello que se dice del sujeto. Tenemos acá, por ejemplo, ese perro come huesos. El sujeto es toda la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. En este caso sería ese perro, el sujeto. Luego tenemos Mónica, Luis y Andrés barren su casa. ¿Quiénes son las personas que aparecen en esa oración? Mónica, Luis y Andrés. Por lo tanto, Mónica, Luis y Andrés serán sujeto. Ahora, el predicado es todo lo que hace la persona, el animal o cosa o algún objeto de quien se habla en la oración. Ese perro come huesos. ¿Qué hace ese perro? Comer huesos. Por lo tanto, come huesos es el predicado. Mónica, Luis y Andrés, ¿qué hacen ellos 3? Barren su casa. Por lo tanto, barren su casa sería el predicado. Acá tenemos nosotros con rojo el sujeto y con 2 líneas azul subrayamos el predicado. Tenemos los elementos de sujeto. Puede ser un pronombre. Ella baila. Ella es un pronombre. Por lo tanto, un pronombre puede ser sujeto. Uno o varios sustantivos propios. Tenemos el nombre de Dilma y Ramiro. Dilma y Ramiro serían el sujeto. Un artículo más un sustantivo más un adjetivo. Una sería el artículo, madre sería un sustantivo y el adjetivo cariñosa, una madre cariñosa. Por lo tanto, también es parte del sujeto. Muy bien, tenemos también los elementos del predicado. El predicado está formado por un sintagma verbal que puede estar compuesto por estos elementos. Un verbo conjugado. Ella sonrió. Sonreír es un verbo. Por lo tanto, aquí ya tenemos nosotros el verbo conjugado. Sonrió. Un verbo más el complemento. El jefe traerá. Un complemento sería mañana. El jefe traerá el mapa. ¿Cuándo? Mañana. Por lo tanto, acá tenemos un verbo que está siendo complementado. Y también tenemos el verbo ser, estar o parecer, que también forma parte del predicado. Las muchachas son guapas. Acá no tenemos un verbo en acción. Si yo digo, el profesor está enojado. Está sería un verbo, solo que no es un verbo en movimiento. Tenemos acá las partes de la oración donde vamos a observar el sujeto, el predicado, el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Tenemos 3 oraciones. Mario y José compran un pastel. El gato come golosinas. Ella y yo limpiamos el aula. Vamos a recordar una cosa. El sujeto es la persona, animal u objeto de quien se habla en la oración. Por lo tanto, esa persona, animal, cosa o el objeto de quien se habla en la oración también formarán el núcleo del sujeto. Ahora, el predicado tiene la parte importante que es el verbo. Por lo tanto,
el verbo va a ser el núcleo del predicado. Mario y José compran un pastel. Sujeto: Mario, José. Núcleo del sujeto: Mario y José compran un pastel. Compran sería el núcleo del predicado. El gato come golosinas. ¿Quién come golosinas? El gato. Por lo tanto, el gato es el sujeto. Núcleo del sujeto: gato. Come golosinas es el predicado. ¿Cuál es el verbo? Come. Por lo tanto, come va a ser el núcleo del predicado. Ella y yo limpiamos el aula. Ella y yo es sujeto. Limpiamos el aula es el predicado. Núcleo del sujeto: ella, yo. ¿Qué es lo que hizo ella y yo? Limpiamos el aula. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Limpiamos. Por lo tanto, limpiamos es el núcleo del predicado.